Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Y donde el Hijo es el príncipe, el Hijo amado. Y donde la sociedad es el Edén, donde todo es de todo y donde resplandece la unión y la paz. Podemos también comprender que en esta clavícula, que en este propósito, nos damos cuenta que en esa reciprocidad hay que trabajar para poder tener, para poder compartir. Eso significa que debemos tener y poseer en la dádiva de Dios de todo un poco. El que tenga amor da amor, el que tenga dinero da dinero, el que tenga paciencia da paciencia y el que tiene conocimiento da conocimiento. Y el que tiene palabra da palabra. Entonces aquí llegamos a un aspecto muy importante y muy delicado, porque resulta ser que esta parábola descrita en este capítulo 21 de Juan, en sus versículos ya descritos, toman un diferencial, dijéramos, instructivo, porque se podría concentrar entre los predicadores, porque el Cristo íntimo, nuestro Yeshua particular, debe ser nutrido. Y Él debe ser nutrido de instante en instante. Y Él es nutrido por nuestra adoración, por nuestro amor a Él, por nuestra obediencia a Él y por nuestra obrar en Él, según su voluntad. Sí, cuando eso no sucede, no le nutrimos, sino que le desnutrimos y desarrollamos contrariamente al inicuo dentro de nosotros, al ego, al anticristo, al Barrabás interior, al Pilatos interior y a los otros dos personajes, en estos casos simbólicamente siniestros, negativos, desde el punto de vista, dijéramos, espiritual, que es Judas y que es Caifás. Al aparecer aquí estos enemigos simbólicamente del Cristo o la sombra nefasta, socialmente hablando dentro de nosotros, en el espacio psicológico interior, porque recordemos que el proceso crítico es un trabajo íntimo, interior, es necesario comprenderlo así. Así entonces entendemos de que tenemos que obrar porque las mías son muchas. Debemos obrar porque debemos nutrir a nuestro Cristo interior, para que Él recíprocamente también nos nutra. Entonces aquí vemos el intercambio. Aquí aparece el movimiento continuo, el movimiento perpetuo, que es uno de los problemas que no tiene solución desde el punto de vista ni mental, ni intelectual, ni cientifista. ¿Cómo vemos nosotros ese movimiento continuo? En la cruz en movimiento. Esa cruz en movimiento es el martillo giratorio de Thor, según la simbología nórdica, pero también es la suástica antes de que fuera profanada como símbolo, y sin esa profanación es la cruz en movimiento. Lo destacan muy bien los mayas. Ustedes pueden apreciar ciertos códices mayas, ciertas estelas, ciertos monumentos, y se darán de cuenta que es correcto lo que digo. Una cruz en movimiento con unos piececitos muy semejantes exactamente a la suástica o a la cruz de San Andrés en X. Así se expresa el movimiento cósmico. Entonces el movimiento cósmico tiene dos polos que son contrarios pero iguales. Por eso el amor une los contrarios. No es como nosotros pensamos en nuestros sueños, que debemos ser iguales para amarnos. No, eso no es así, porque eso es así en sueño, pero realmente no. Qué interesante todo esto. Debemos reflexionar. Ahora vamos a considerar la simbología total del capítulo, el propósito y el perfeccionamiento en el amor en sí, partiendo de nuestro deber de amar a Dios sobre todas las cosas. Comprendemos el fundamento del propósito y del perfeccionamiento en el amor. Así crecemos espiritual y conscientemente, cristalizando dentro de nosotros todas las partes del ser, incluyendo el Cristo íntimo. Para ello, la clavícula. Cuando Jesús pide a los discípulos en la madrugada alimento, es porque Él nos enseña que necesitamos nutrirle. Para nutrirle necesitamos conciencia, porque la conciencia es lo que desde abajo o desde el mundo físico, celular, material, humano, carnal, es lo que lo puede él nutrir. Y lo nutre en diversidad de fuentes. Y todas esas fuentes, a la luz de la ciencia pura, se llaman hidrógenos. Hay diversidad de hidrógenos.
pero el fundamental es el núcleo, que es el hidrógeno Si12 sexual. Ese hidrógeno es fruto y semilla, como el propósito. Ahora, visto esto psicológicamente, estos hidrógenos son liberados a través de la transformación de las impresiones que llegan a nosotros en el diario vivir y cuyo fundamento crístico y evangélico es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En este caso muy específico, niégate a ti mismo. Hay un secreto en este primer mandato para esos hidrógenos debidamente transmutados en nosotros, y es: ama al prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando esto sucede, solo a través de la conciencia se puede amar, y en ese estado es que podemos recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestro semejante, como lo dijese el quinto ángel apocalíptico, Samael. Entonces vemos aquí que el asunto tiene un contenido psicológico en un tercio, y ese contenido psicológico es lo que hace posible que los hidrógenos sean debidamente transmutados y filtrados o decantados para que se conviertan en fruto, en semilla, que es el hidrógeno Si12, que es con el que se edifica el templo interior, en los misterios de Melquisedec, en los misterios de la cruz, según esa orden. ¿Qué significa esto? Que el mundo normal, que está regido por 48 leyes, contiene 48 hidrógenos, es decir, la ley del hidrógeno 48, pero debe ser transmutado en la ley del hidrógeno 24. Ese hidrógeno en 12, en 6, en 3, hasta que lleguemos al núcleo viviente del Cristo en substancia, o la substancia cristónica liberadora, perfeccionadora, que es la semilla y el fruto viviente del Cristo íntimo dentro de nosotros. Así es que podemos nosotros proceder para poder así en hecho realizar la gran obra dentro de nosotros, perfeccionarnos en el amor, cristificarnos y lograr la resurrección y la ascensión a posteriores. Todo esto implica realmente sacrificio, trabajo consciente y padecimientos voluntarios, que están expresados en este capítulo cuando ellos dicen no tenemos. ¿Por qué? Porque ellos habían trabajado toda la noche en forma vana, perdiendo los esfuerzos y no pudieron pescar. Cuando hablamos de pescar estamos hablando de los apóstoles, es decir, pescadores de hombres, pescadores de alma. Todo predicador en sí es un pescador, pero se puede pescar con anzuelo o se puede pescar con red. En este caso, el esfuerzo fue en vano porque no se pescó y llegan con las manos vacías ante Jesús. Sin embargo, ya Jesús tenía un pez sobre las brasas y tenía pan. Y le dijo: traed vuestros peces, y repartió el de él. Entonces vemos que Jesús demostró que él, sin estar con ellos y sin pescar, al menos frente de ellos, ya estaba comiendo y compartió con ellos. Y aquí vemos la grandeza, la omnisciencia e el omnipoder del Logos, cuando en sí mismo él puede, en su señorío sobre la muerte, sobre la vida, como hijo del Padre, tiene dominio sobre todo, y por eso él puede salvarnos y él puede nutrirnos, pero requiere que nosotros recíprocamente le aportemos a él, que hagamos el trabajo consciente y el padecimiento voluntario, y en este caso muy específica y determinadamente difundiendo la enseñanza crística. Para esto realmente hay que tener lo que se conoce en epistemología la gnosis del cristianismo, es decir, la interpretación crística verdadera del contenido de la enseñanza logoica, jehovística, búdica, brahmánica, quetérica, como principio viviente que está contenida en los evangelios, en la Biblia y en todo texto sagrado. Esa es la vía solar. Entonces, si somos pescadores de hombres, debemos lidiar con el mar. Cuando nosotros decimos lidiar con el mar, estamos hablando de trabajar sobre sí mismo, en sí mismo, muy fundamentalmente, dijéramos al principio, con las emociones negativas. Y esto es algo maravilloso, porque recordemos que en este capítulo, Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Claro, porque estaba
trabajando, dijéramos así, y se había despojado de ella. Esto significa que nosotros estamos en ese estado. Necesitamos vestirnos de gala, necesitamos el traje de bodas del alma, necesitamos vestirnos en el amor, que es la enseñanza. Y esto es algo, dijéramos, mirífico, porque ciertamente la clave es de instante en instante trabajar sobre sí mismo y predicar la enseñanza crística, que en este caso es, como ya lo vuelvo a repetir, arrepentirnos, amarnos en el amor, perdonarnos, dar la última gota de sangre por nuestros hermanos, difundir la enseñanza y morir en la cruz. Esto nos hará bienaventurados. Esto nos hará ser partícipes de la cena del Señor en esa playa, en ese mar, en esa madrugada, ya resurrecto. Eso significaría que podemos ser partícipes de esa cita resurrecto, muriendo en sí mismo. Si esto es así,